Un medio conocido en un formato diferente. Somos la evolución de la radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Bueno, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Aquí estamos con Marilina Juárez. Muy buenas noches. Javier Garín. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Mojica y Camilo está en los controles poniéndonos al aire. Bueno, ¿qué programa que tenemos hoy? Tenemos tema de caudillos federales, Estanislao López, Francisco Ramírez y el enfrentamiento con el gobierno porteño y las luchas intestinas entre las provincias. Sí. ¿No es cierto? Esa, digamos, disputa que comienza, digamos, en este periodo, ¿no? Tenemos dos grandes procesos, digamos, cuando se da la Revolución de Mayo, que es en 1810. De 1810 hasta 1820, los historiadores lo califican o lo denominan como las guerras de independencia, o un proceso signado por las guerras de independencia. En el año 1820 en adelante va a ser un proceso que algunos historiadores calificaron un poco arbitrariamente, si se quiere, como de anarquías federales, que no fue tan así. Provinciales, perdón, no federales. Sí. Que bueno, justamente se inician con digamos, la irrupción en la historia de estos dos caudillos, Estanislao López y Francisco Ramírez, que eran muy amigos al principio, digamos, de este proceso, cuando avanzan hacia Buenos Aires para enfrentar al directorio, y que después se distancian por diversas circunstancias que vamos a ver a lo largo del programa, ¿no? Pero que eran muy compañeros y que, bueno, avanzan contra Buenos Aires por una razón que es la Constitución de 1819, ¿no? Perdón, ¿puede ser que en esas disputas tuviera que ver, digamos, la púa, vamos a decir así, que metía a Buenos Aires entre los caudillos? Y eso, seguramente Buenos Aires metía púa, pero también había diferencias. Entre ellos. Entre ellos, sí. Perdón. No, sí, es interesante la pregunta. Hay, digamos, hay distintas clases de caudillismos o de federalismo, porque uno engloba, se tiende a englobar todo bajo un mismo concepto y no fue así. Los que somos legos en historia es como que el federalismo es una cosa. Y no era así. De una hecho, sola cosa, por ejemplo, ahí podemos poner un ejemplo. El Chacho Peñalosa era un caudillo federal, pero contrario a Rosas, por ejemplo. Y que al principio no era federal, era unitario. Exacto. O sea, se volvió federal de viejo, digamos. Pero, claro, se da el siguiente, como en todo partido, en todo sector político, había distintas posiciones, distintos intereses. Los caudillos del litoral, digamos que fueron la primera etapa del federalismo argentino. Exacto. Bien. Después viene un desarrollo del federalismo que lo tiene como protagonista a Facundo Quiroga. Es un segundo momento en el cual se levanta Quiroga contra Rivadavia. Después hay una diferencia también entre el federalismo que hay en la provincia de Buenos Aires, que era un partido. Ajá. Era un partido que tenía sus representantes, que tenía sus jefes, que tenía sus facciones. Estaba la facción de Dorrego, estaba que después, termina asesinado. Estaba la facción que después llega a encabezar Rosas, que a su vez tenía subdivisiones con distintos nombres. Matices, sí. Y en el interior lo que ocurrió fue también un federalismo de distintas épocas. Exacto.
Por ejemplo, el caso del Chacho y de Felipe Varela, que es un federalismo tardío, digamos, Sí. que tiene que ver con la última resistencia contra la hegemonía porteña, que se da ya en tiempos de Mitre. El momento protagónico de los caudillos de Catamarca y La Rioja después del asesinato de Facundo Quiroga es este levantamiento del Chacho Peñalosa, de Felipe Varela contra el gobierno central en una etapa muy posterior. Entonces Bien. nosotros vemos distintos momentos. Urquiza era un jefe federal, más allá de que haya, digamos, lo acusen o haya traicionado al federalismo, era uno de los jefes federales, digamos. Y hombre de confianza de Rosas en un principio. Claro, claro. Rosas depositaba toda su confianza en Urquiza. Que la historia no le ha hecho mucha justicia, pero realmente Urquiza tuvo un buen gobierno. Tuvo un buen gobierno. Con sus cosas, pero tuvo un buen gobierno. Y lo que pasa es que era un tipo muy complicado, muy personalista, violento, en alguna oportunidad mandó a degollar a todos los prisioneros. Bueno, estas eran prácticas bastante comunes, pero digamos, eso no lo disculpa, digamos, tenía una faz progresista Urquiza y otra que era un animal, digamos, en acciones de guerra o represalias que tomaba. En el caso de los caudillos que vamos a hablar hoy, que básicamente son los del litoral, están íntimamente vinculados o digamos muy influenciados por la presencia y la ideología de Artigas, aunque también se pelearon con Artigas, sí, porque justamente sus dos lugartenientes principales, que eran Estanislao López y Ramírez, después lo terminan abandonando a Artigas, digamos, toman su propio camino. Después de Tacuarembó. Sí, sí. Entonces hay toda una serie de cosas que no se pueden hacer un reduccionismo, Claro, meterlos todos en la misma bolsa. Todo igual. Exacto. Aparte, en cuanto a lo que decía Javier, esta diferenciación que hay entre mismo de las facciones dentro del federalismo, hay que hacer una gran diferenciación que es la económica. Ajá. Los caudillos del litoral eran los más poderosos porque eran los que tenían más poder, más rica, la zona más rica, la zona ganadera, digamos, entonces tenían muchas más cabezas de ganado que, por ejemplo, los caudillos como de como la Quiroga, zona por como ejemplo. Quiroga Claro. o como Chacho Peñalosa. Entonces ahí radica también su poder político, ¿no? No es lo mismo un Rosas que un Estanislao López. O el papel que jugaron o que les tocó jugar en la guerra de la independencia. Los caudillos del litoral básicamente tuvieron una actuación preponderante en todo lo que tuvo que ver con la liberación de la banda oriental, con el enfrentamiento con los portugueses, mientras que los caudillos del norte, el caso de Güemes, estuvieron más involucrados en lo que fue la guerra de independencia en sí, ¿no? Sí. De hecho, Güemes no está emparentado ideológicamente, o tal vez sí ideológicamente, pero no en su accionar con los caudillos del litoral. De hecho, Artigas buscó muchas veces seducirlo a Güemes para sumarlo a su causa y si bien Güemes simpatizaba, nunca al contrario, fue un respaldo de las autoridades constituidas, digámoslo así, a través de Belgrano y de San Martín. Él respaldó las autoridades constituidas, más allá de que tuvo serios enfrentamientos con Buenos Aires y que en Buenos Aires cuando fue asesinado lo festejaron incluso, ¿no? El diario La Gaceta de Buenos Aires publicó un artículo anunciando la muerte de Güemes, diciendo un caudillo menos. Bueno, un patriota que había dado todo por la patria, y en Buenos Aires se burlaban y consideraban que los españoles o los realistas lo hubieran matado era bueno porque era un caudillo menos, ¿no? Qué mentalidad. Claro. Sí, sí. Bueno, esto pone, digamos, en evidencia el nombre del programa también, ¿no? O sea, las Exacto. luces y las sombras que tiene nuestra historia. Porque Y adentro del unitarismo también había rencillas de ese sí, tipo. sí. Claro, había distintos bandos y distintas visiones, digamos, no es lo mismo, qué sé yo, Salvador María del Carril o Rivadavia que Sí. José María Paz, por ejemplo, que fue un jefe unitario del interior.
José María Paz no estaba en Buenos Aires. No era, a veces se hace el reduccionismo, es decir, unitarismo, Buenos Aires, centralismo porteño. Exacto, no, había no unitarios así. en el interior también. Claro. La Liga del Interior, de hecho, la Liga La del Liga Interior. Unitaria era del interior, era un sistema político encabezado por el general Paz y que tenía su asiento en la provincia de Córdoba y no era porteño, no buscaba el predominio porteño, digamos. Sí, sí, sí. Entonces eso también es un reduccionismo que a veces se Sí. incurre. Que muchas veces sí, se sintetiza mal de esa manera, ¿no? Exactamente. Muy Sí. bien. Perdón la interrupción. pero creo que Nos habíamos enriquece. quedado en la Constitución del 19, ¿no? Que es la que provoca, digamos, este alzamiento de los caudillos del litoral como Estanislao López y Ramírez. Esta Constitución tiene características bastante peculiares, ¿no? Como es una Constitución centralista, una Constitución de tipo conservadora, pero bueno, creo que Javier lo puede describir un poco mejor cómo era esta. Sí, sobre todo que era una constitución que ocultaba, digamos, se prestaba para cualquier cosa, digamos, se prestaba tanto para una república como para una monarquía. Y sobre todo creo que lo que más irritó a los jefes del litoral era digamos, que facultaba que el poder central pudiera intervenir en las provincias. Esto era básicamente el estigma unitario de la Constitución de 1819. Después uno puede leer, y tenía otra característica que era un poco elitista también, porque exigía para la participación política tenían que estar censados, tener un cierto patrimonio, ¿no? No era exactamente democrática, digamos. Pero bueno, es el primer antecedente de la primera Constitución que tuvimos y que inaugura este periodo que mal denominado de las anarquías provinciales, ¿no? O de autonomías provinciales. Con la irrupción en la batalla de Cepeda de estos dos caudillos tan importantes que inclusive Mitre los rescata en su armado, digamos, del panteón de la genealogía de la historiografía argentina, digamos, los rescata como los primeros caudillos que se enfrentan, digamos, al poder de Buenos Aires, ¿sí? Anarquía fue para los porteños, digamos. Por eso Claro, digo o sea, que es mal perder control, perdieron el control que hasta ese momento habían ejercido de manera férrea, más allá de digamos, de las idas y vueltas, de cambios de gobierno, golpes de Estado, etcétera. Siempre la clase social dominante había mantenido el control y ahí lo perdió y bueno, fue un momento de mucho pánico, ¿no? Sí, eso es un problema ya más de las denominaciones que a nivel historiográfico le han dado a los procesos históricos argentinos. Por ejemplo, el periodo de Rivadavia y Martín Rodríguez lo denominan la feliz experiencia, ¿no? Como diciendo, veníamos de un caos total y viene los brotes verdes de la felicidad de Rivadavia, cuando en realidad sí se hizo mucha obra pública, Rivadavia quiso modernizar, pero todo, digamos, centralizado en Buenos Aires. Claro. La feliz experiencia era el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, porque lo que produce el alzamiento de los caudillos es la caída del gobierno nacional. Exacto. Entonces, Buenos Aires como que se reconcentra, ¿no? Y empieza a dedicarse a sí mismo. Martín Rodríguez, que era un general bastante bruto, y cuyas, digamos, persecuciones a los indios con matanzas varias se hicieron también famosas. Básicamente era la cabeza del Estado, pero no era quien gobernaba. El que gobernaba era su ministro, que era Bernardino Rivadavia, un tipo muy inteligente, muy hábil, un estadista, pero también un tipo muy jodido, ¿no? Y que representaba los intereses de la burguesía del puerto. Comercial porteña. Bien. Sí, es muy interesante también el periodo. Un día lo podemos abordar de esta feliz experiencia de Rivadavia y Martín Rodríguez, ¿no? Es bastante interesante. Rivadavia que
provocó irritación no solo con su porteñismo, sino también con su constante, digamos, no era un ataque franco a la Iglesia, digamos, pero sí era una sostenida política de laicismo, digamos. Sí, aparte era la ideología de, digamos, el paradigma, no paradigma, pero la ideología a la cual la abonaba era el utilitarismo inglés. Ujú. ¿No? Entonces eso provoca también cierto resquemor en los historiadores, más que nada revisionistas, los revisionistas católicos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, tuvo sus cosas buenas también Rivadavia en cuanto a obra pública, en modernización, sí, de las calles y ciertas cosas que también su actitud, por ejemplo, con el Brasil, ¿no? Que cuando mandan que García firma una paz que desconoce Rivadavia, como diciendo, ¿por qué Claro, ¿por qué me firmaste una paz que yo nunca quise? Claro, se excede en su facultad de negociación. Lo que pasa que, bueno, ahí está toda la discusión de si Rivadavia realmente sabía o no sabía lo que estaba haciendo Manuel García, o si, digamos, lo intentó desconocer para tratar de salvar el pellejo. Pero bueno, estas son otras discusiones. Para no irnos del tema caudillos, nos encontramos con este primer momento para el cual convocamos a un especialista. A un especialista. ¿Les parece que lo vayamos llamando por teléfono a nuestro invitado? Sí. Ahí vamos. Bueno, estos caudillos nacen justamente con en las primeras guerras de independencia en las cuales participa, por ejemplo, Ramírez, ¿no? Y que también tiene mucho contacto con otro gran, no sé si llamarlo caudillo, pero un gran protagonista de este periodo, que es Artigas, ¿sí? Por el lado de la banda oriental, que digamos luchan juntos. Y después de la batalla de Tacuarembó, Artigas y Ramírez empiezan a tener ciertos encontronazos, ¿no? Que finalmente terminan muy peleados, porque digamos que Artigas, cuando es derrotado, quiere volver a Entre Ríos y no se quiere subordinar al poder que ya tenía Ramírez, porque ya había fundado esa República de Entre Ríos, que él llamaba, que bueno, era Entre Ríos, Misiones y Corrientes, ¿no? Que eso también generó cierto resquemor, porque cómo va a fundar, digamos, una república autónoma en un país que estaba en un proceso de, digamos, de cierta unificación, ¿no? Fundar, y aparte con poderes supremos, porque se hace nombrar director supremo. Pero más allá de eso, no creo que la intención de Ramírez fuera crear un Estado independiente, sino que lo que quería era buscar una fuente de poder para negociar, me parece, ¿no? Exacto. Pero le crea también estos problemas con justamente su ex compañero López. Estamos en comunicación con nuestro invitado de hoy, Carlos Pipo Pistelli. ¿Nos está escuchando? Sí, aquí estoy, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá estamos con Marilina Juárez, Javier Garín, Daniel Mojica, y bueno, la verdad que es un honor tenerlo como invitado, aunque sea telefónicamente. Sí, no corren tiempo para andar viajando a Buenos Aires, dado la política del gobierno actual. Pero además existen las comunicaciones, ¿no? Claro, ahora ya. Todavía existe. Sí. Claro. Sí, una de las cosas buenas que nos dejó María Julia. Claro, sí. Santa mujer. Ay. Que en paz descanse. Que en paz descanse, Santa A ver, mujer. esclarecenos un poco el origen de los caudillos litoraleños, porque estábamos haciendo, no sé si vos estabas... Sí, estaba. Estábamos haciendo aquí un paneo muy general y marcando algunas diferencias de los distintos tipos de caudillos que hubo, por la zona geográfica, por sus intervenciones. Y es interesante el proceso del cómo surgen estos caudillos del litoral. Y bueno, vos sos más un especialista de lo que podemos hablar nosotros. Por favor. Puedo aportar algo de lo que sé.
bastante poco. Por otra parte. Aporte nomás. Aparte, claro, todo engancha con el problema central de la época, que es la desaparición de España y del rey, digamos. Sí. Porque es el eje vertical que mantenía unido a los pueblos de América, el rey y España. La desaparición que realmente es asombrosa, porque por 300 años en América, las sociedades criollas que se van formando no cuestionan al rey. Sí hay episodios de la periferia política, como el caso de Tupac Amaru, pero en general la sociedad que podríamos denominar criolla no cuestiona al rey. La sorprendente y asombrosa desaparición de España y del rey en los procesos de las guerras napoleónicas produce esto, que todas las cuestiones que estaban en conflicto en la sociedad colonial y se resolvían dentro del Reino de España, saltan a la palestra. Digamos que eran conflictos que estaban sofocados, porque claro, estaban, antes de las revoluciones independentistas hubo, además del caso del alzamiento de Tupac Amaru, que fue de indígenas, hubo varios alzamientos de criollos en distintos lugares, no en el Río de la Plata, pero sí en la zona norte de Sudamérica. Sí, en Corrientes y en Asunción, el de los comuneros. Claro. Y eso y además engancha todo, porque todo engancha con todo, la desaparición de los jesuitas en el litoral. Eso es muy importante. Porque la desaparición de los jesuitas en el litoral provoca, primero, la ausencia... Un vacío de poder. Un vacío de poder, que era encima un colchón político entre las dos potencias, Portugal en Brasil y España en el Plata. O sea que ahí también se acelera ese proceso de lucha permanente del Portugal y España por el control del Río de la Plata. No por nada la colonia de Sacramento cambió de mano como 4 veces, ¿no? Sí. Entonces ahí la desaparición de ese colchón, y por otra parte se produce una migración muy importante, porque dentro de las misiones jesuitas había laburo, y muchos de esos laburantes empiezan las corrientes migratorias que van a trabajar hacia las ciudades principales, ya sea Montevideo y Buenos Aires. Es decir que el surgimiento del caudillo del litoral, el más importante de todos, Artigas, viene a ocupar un vacío total que se produce en esos últimos años, en esas últimas décadas del siglo XVIII, y que encima, con la desaparición del Reino de España, 4 o 5 años, todo explosiona de una manera terrible, y la solución que los patriotas encuentran engancha con el famoso discurso de Castelli en el Cabildo del 22 de mayo, donde se postula la soberanía política, la soberanía popular, el reemplazo de la soberanía absolutista que estaba en el imaginario colectivo en el rey, ese ser que nunca había pisado América, pero que era omnipresente, y que es representado y que es reemplazado por las soberanías populares, fundamentalmente de los pueblos que tenían cabildo. Y ahí surge Artigas. Artigas se convierte en el referente ineludible de esa sociedad que necesita a alguien que le ponga orden y libertad, porque venía con la libertad, pero fundamentalmente el orden. Mirá, hay un caso interesante para estudiar de cómo el vacío de poder que se genera con la desaparición de España repercute en la vida de las personas. Un caso en Montevideo, un matrimonio. La mujer era la mujer de Guita, y el tipo era el vago que tenía el viejo apellido de Abolengo, que imponía el apellido de Abolengo en la relación. Sí. Pero el tipo nunca había consumado el matrimonio. Y la mujer ya estaba podrida, porque hacía 3 o 4 años que el tipo andaba de joda y no... ¿Cierto? Y el tipo se vincula al Partido Patriota, no necesariamente al de Artigas, pero sí a un Partido Patriota. Entonces la mujer se presenta en los juzgados de Montevideo en ese momento empuja entre España y Buenos Aires, y dice, bueno, según las leyes españolas y las del catolicismo, el tipo, que encima le estaba gastando la dote, un dice, vivo, bueno, un zángano hecho y derecho. La mina dice, según las leyes españolas, corresponde, ante la no consumación del matrimonio, que el matrimonio... La nulidad. La nulidad. Nulo, claro.
reaparece el muchacho. Dice, ¿cómo puede ser en los pueblos que se están independizando de España que todavía las leyes de España tengan vigencia en un país que quiere ser nuevo e independiente? Yo imagino que el juez lo sacó con un boleón en los fondillos. Sí, ¿viste? Pero fíjate vos cómo repercute la ausencia de España en la vida diaria de las personas, que por ahí es lo que a veces nos olvidamos de estudiar los historiadores. Sí, es verdad, es muy de alguna cierto. manera la justificación del nuevo gobierno, de la revolución, era mantener un Estado en la ausencia del rey. Claro. Digamos, tratar de conservar el orden, digamos, como primera medida, al mismo tiempo que se avanzaba hacia la independencia, ¿no? Sí. Sí, porque no es tarea sencilla de un día para el otro dejar de ser súbditos del rey y convertirse en qué. Claro. ¿Qué pasaba con los recursos judiciales que tenían una apelación a la metrópoli? ¿Qué pasaba con o toda una serie de cuestiones que había que resolver y no estaban las autoridades, habían dejado de existir las autoridades que eran encargadas de resolverlas? Que inclusive Rosas aplica leyes de Indias. O sea, aplica el viejo código. Sí, se siguen aplicando hasta el Código Civil. Exacto. Entonces, eso ya muestra la perdurabilidad, digamos, de estas, digamos, cultural y de estas... Porque hubo una continuidad jurídica, en realidad no solo Rosas, todos los gobiernos siguieron aplicando las leyes de Indias, salvo en lo que iban dictando leyes nuevas, digamos. Sí, se iban reemplazando. Tenía que haber una continuidad jurídica, pero si no era todo un caos. Era un lío. Y digamos que también el lío, no sé si ustedes tienen que ir a la pausa. No, podemos. Te avisamos. Dale. El problema del lío también tiene que ver que cuando uno hace la crónica, no te digo diaria, pero la crónica semanal de los 10 años desde la Revolución de Mayo hasta el conflicto de la batalla de Cepeda, lo que se ve es que la anarquía en la sociedad y la anarquía de lo que podríamos denominar el futuro Estado argentino es todos los días empeora. Es decir, que dentro de eso que planteaba Javier, de cuál es la ley que se tiene que cumplir y en todo caso, quién hace cumplir esa ley, encima era un despelote. Claro. En el cual cualquier tipo que tenía 40 tipos armados imponía orden y se podía convertir en gobernante de una provincia, de una ciudad, de un pueblo, lo que fuera. Sí. Es increíble cómo el proceso de la guerra de la independencia a su vez genera un proceso de anarquía total que solamente se resuelve con la llegada de Rosas y no sé hasta qué punto. Claro, y el título que se da a sí mismo Rosas es el de restaurador de las leyes, justamente. Exactamente. Claro, justamente. Situación que también había sido preanunciada por el mismo San Martín, porque a veces no se comprende. Hay como una deformación de la visión de San Martín, se lo presenta como una especie de libertario, y era un hombre de orden, era un militar. Sí. Y partidario del orden. En 1815, 1816, cuando ya estaba, digamos, gestando sus planes de Chile, de emancipación, escribe: no se hable más de libertad hasta que no hayamos derrotado a los realistas. Es cierto. Es decir, era un tipo de orden y un tipo, digamos, que de alguna manera, cuando se produce estos sucesos de los cuales estamos hablando, y cae el gobierno de Buenos Aires, gobierno al cual él ya no prestó acatamiento, pero que de alguna manera era el que le había bancado la campaña, cierto. Él, sobre todo porque Pueyrredón, el director supremo, ya renunciado, digamos, había sido un hombre puesto por él. Claro. Pertenecía a la logia Lautaro y él lo hace designar director supremo. Cuando se producen los alzamientos de los caudillos del litoral contra la constitución del 19, contra el unitarismo, San Martín, más allá de la discusión política, de alguna manera se ve afectado, ¿no? En su campaña. Y hace una proclama en Valparaíso, cuando decide ya seguir su campaña hacia el Perú,
en donde hace una condena del federalismo, ¿no? En términos muy duros, muy duros. Y entre otras cosas dice, va a llegar ustedes mismos que ahora están reclamando contra la autoridad van a terminar abrazando al primero que venga con autoridad a restablecer el orden. ¿Y no qué lo dicen en razón? estos términos, pero digamos... Pero esa es la idea. Sí. Sí, sí. Y de alguna manera ese proceso se cumplió con lo que estaba señalando Pistelli. Llegó un hombre de mano dura como era Rosas y de alguna manera restableció cierto orden. Sí, sí, sí. Y un demócrata también. Sí. ¿Cómo? Un Y demócrata. un demócrata, dice. Claro. Lo que pasa es que a veces es difícil entender, en América lo entendemos siempre, que un tipo que sea demócrata puede establecer la mano dura, ¿no? Claro, Sí, claro. ¿Por qué nos no? cuesta. Cuesta entender, ¿no? Carlos, Claro, eso tiene que ver quizás con las experiencias que hemos tenido con las dictaduras en nuestro Claro. país, ¿no? Sí, sí. Porque siempre A que se veces- habló de orden fue orden dictatorial. Claro. Claro. Y entonces tendemos a Asociar. hacer una confusión y creer que la libertad es el viva la pepa, ¿no? Claro, no. Y Un no es momentito, digamos. Claro. hablando un poco de nuestro tema de hoy, que son los caudillos del litoral, Estanislao López y Ramírez, yo lo que te quería preguntar es sobre esta relación tan controversial, ¿no?, que tuvieron Ramírez y López, que en un principio fueron muy compañeros y que después terminaron como terminaron, ¿no? Y que la historia, digamos, Estanislao López quedó como el malo de la película, ¿no? Por el tema la leyenda esta de la cabeza de Ramírez enjaulada y... Que no es ninguna leyenda. Que no es ninguna leyenda. Pero bueno, quiero que me des tu aporte, ¿cómo es tu mirada, Carlos, sobre esta relación tan especial, tan complicada también, ¿no? Es una relación que depende de las miradas, porque para Ramírez es fundamental, Sí, pero para López no. claro. ¿Cómo es eso? A ver. Porque para Sé más explícito. la gran diferencia, digamos, cuando se habla, porque siempre esto es, viste, cuando el programa, Luces y Sombras, Sí. Sombras, López y Ramírez, ¿traicionaron a Artigas o no? Y bueno, ahí, claro. algún abandono le hicieron al pobre blandengue heroico. Fundamentalmente Ramírez, no es Sí. el caso de López. En el caso de López, inclusive, es un poco perdonable, digamos. En particular, yo quiero decir que yo no creo que en política haya traiciones. Las traiciones hay en la vida diaria cuando un amigo te come la germu. En política, en todo caso, hay deslealtades. Yo sabes que deslealtades. estoy muy de acuerdo con y que creo que lo sostuve siempre, que en política la traición no existe. Yo Ahora, tengo en todo caso, sí hay deslealtades. Sí, eso sí. Yo tengo un eso amigo, sí. Pipo, te mando un bocadillo, pero no me lo robes, tiene derecho de autor. Tengo un amigo que es Paul Ortiz, un hombre del campo popular que vive en el sur, un militante de muchos años, y una vez lo vinieron a apretar los jefes de su organización política y le dijeron, vos sos un traidor porque no apoyaba al que ellos querían que apoyara. Y él le dijo, mira, te voy a contestar una cosa. La traición o la lealtad es una cuestión de número, dice. Claro. Sí, Judas hubiera sido apoyado por los otros 11 apóstoles, el traidor era Jesús. Claro. Sí, la relación de fuerza siempre influye. La Exacto. relación de fuera siempre. Pero bueno, en este caso creo que la historia no le hizo justicia a Estanislao López porque quedó como el malo, como el tirano por haberse aliado con Buenos Aires, con Córdoba, en contra de Ramírez, ¿no? Pero Ramírez también tendría lo suyo. Ramírez surge como caudillo en, digamos que lo que hoy se conoce como la provincia de Entre Ríos, estaba bien separada en dos. Sí, La costa del Uruguay, que dependía de Montevideo, los últimos 3 pueblos que fundan los españoles, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, ahí surge Ramírez. sí, En cambio, la costa occidental, es decir, la del río Paraná, dependía mucho más de Santa Fe. Ahí tenía influencia el Cabildo de Santa Fe. Inclusive, los primeros pobladores de Paraná son santafesinos que se van a vivir ahí por el tema de las inundaciones, los malones. Es decir, que Ramírez se convierte en un hombre, primero por su valentía, su coraje, una capacidad militar extraordinaria, sí, pero era el niño mimado de Artigas, como Rivera. Los dos niños mimados de Artigas eran Ramírez y Rivera.
lo que le generó a Artigas muchos problemas. ¿Sí? El liderazgo de Artigas como político... Rivera el Oriental. Rivera, el Fructuoso Rivera, un personaje extraordinario para cualquier historiador. Extraordinario. Sí, de novela, digamos. De novela, porque es increíble. Lo podemos catalogar de magnánimo hasta el más sanguinario de todos, pero bueno. Le podríamos dedicar un programa a Fructuoso Rivera, ¿no? Porque lo comprometemos. Sí, porque es un personaje extraordinario. Que estaría muy bueno. Si nosotros podemos analizar, siempre los grandes líderes políticos son abandonados en la última hora, ¿o no? Sí. A última hora te abandonan porque dice, bueno, el viento ha cambiado, rajamos. Los que eran fieles hasta ayer, hoy, no, siempre fue un tirano. El caso de Artigas es distinto, porque Artigas desde el primer momento empieza a perder lugartenientes importantes, que no se lo aguantan, porque Artigas era un caudillo muy intransigente que entendía que las necesidades de la gente estaban por encima de todo. Y eso le va a generar problemas en sus lugartenientes. La gran mayoría de los lugartenientes lo abandonan a Artigas, excepto a Andresito. Uno de ellos es Ramírez, que era encima el niño mimado de Artigas, en la costa de Entre Ríos. La capacidad militar de Ramírez hace que Artigas lo convierta en el jefe militar de ese ejército que va a combatir a Buenos Aires, con el auxilio de López. Es decir, López a esa batalla actúa como un auxiliar de Ramírez. Sí. Es Ramírez el jefe de esa tropa. El tema es que cuando sale Ramírez de Entre Ríos, pasa a Rosario y de ahí entra en camino a la provincia de Buenos Aires, a Ramírez se le meten dos personajes muy interesantes de la historia argentina, que son tan interesantes como Fructuoso Rivera, que son Carlos de Alvear y José Miguel Carrera, el chileno. El chileno, sí, te iba a decir eso. Esos dos personajes nefastos, y agregamos algo más. Enemigos jurados de San Martín. Enemigos jurados de San Martín y enemigos jurados de Artigas. O sea, cómo se le meten a Ramírez esos dos tipos ahí, impresionante. Alvear es otro personaje extraordinario para también es otro personaje de novela que otro programa porque unitario que alguna vez estuvo al servicio de la causa federal también. Sí, ese no tiene problema, no tenía problema. Se acomodaba, se acomodaba y con un talento extraordinario. Ahí le podemos dedicar un programa. Se me vienen tantos nombres. Alvear es un personaje que yo admiro como historiador. Si yo me dedicara a esto, haría la biografía de Alvear, porque es el personaje más extraordinario de esa época. Es terrible. Tuvo la suma del poder, no tendría 24 o 25 años. Tenía 24 o 25 años. Es como una Patricia Bullrich, digamos. Sí, pero bueno. Andaba con todo. Menos malo, digamos, era malo, pero no tanto como Patricia No. Este tenía, algo de corazón tenía. Y José Miguel Carrera, que había sido líder de un partido de la Revolución Chilena y que fue un terrible turro, un tipo muy jorobado, enemigo jurado, se había propuesto fusilar a San Martín y a O'Higgins, y en algún momento, después de esta alianza que hace con Ramírez, llegó a comandar un malón. Sí, un malón de Ranqueles terrible. De Ranqueles cierto, contra el muy pueblo cierto. de Salto, que cometió toda clase de salvajadas, violaciones, asesinatos, mataron chicos, mataron ancianos, fue un desastre. Digamos. Terrible. Carrera también otro personaje también complicadito. Y ahí está también un tema de la historiografía chilena. Ellos lo reivindican a Carrera por el solo hecho de no reconocer la importancia de San Martín en la liberación de Chile. Sí, claro. Sí. Bueno, hay un sector que opina así. Y hay porque digamos, cuando a Carrera lo rajan de Chile, Carrera no vuelve nunca más a Chile, y el referente del carrerismo es un patriota y un corajudo llamado, creo que Manuel Rodríguez, me parece. Sí, que fue asesinado por la logia Lautaro. Sí, en donde estaba la mano de O'Higgins, no la mano de San Martín. Sí. San Martín esas cosas no las hacía. Y entonces pero lo dejaba hacer a O'Higgins. Vamos a hablar claro. Sí, lo que pasa vamos a hablar claro. Ahí estaban de acuerdo, digamos. La logia Lautaro era una organización Javier, complicada, digamos. Lo que pasa, Javier, el problema central de San Martín en América es que no es americano.
nunca tiene un partido propio porque no vivió, no tiene amigos. Él Claro. crea la logia Va local, creando, sí. pero esa logia lo vive traicionando. Lo traiciona en Buenos Aires, en Chile él Bueno, no es pero el jefe político, y en Perú se tiene O'Higgins que no lo conven- traiciona, O'Higgins le hace el aguante, digamos. O'Higgins hace el aguante. Hay momentos en los cuales hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones políticas. Pero no es terribles, San Martín. ¿no? San Martín no es nunca el jefe político. Siempre reserva ese lugar a las logias. No es un caudillo como puede haber sido Rosa, San Martín, Bueno. el propio Belgrano, el propio Castelli, el propio Saavedra. Pipo, ahora tenemos Pero que no tomar nos tenemos que tomar una decisión. Tenemos que Decime. pasar un tema musical. ¿Y cuál pasamos? ¿Uno de Estanislao López o uno de Ramírez? ¿Cuál elige? Artigas, si tienen alguno de Rosa. No, estos dos. Bueno, vamos con López. Vamos con López. Como Vamos buen rosarino. Vamos al tema musical y seguimos. No se vaya, ¿eh? No, por favor. Manuel Belgrano, el general, llegó con tropas al Paraguay. Le ha dado Rosario, los milicianos son rosarinos, buenos paisanos, y Santa Fe le ha de sumar los 100 blandengues pa'l general. Francisco Aldao, el capitán, le está contando a don Manuel que hay un sargento mejor que él, y Encino López habría de ser. Ese sargento, ¿dónde andará? A ese sargento traigan la cara. Junto a Belgrano, él combatió en Campichuelo y Paraguarí, cayendo preso en Tacuarí, lo trasladaron para Asunción y lo embarcaron en Doña Flora, una fragata bien española. En la fragata, encadenado del cautiverio, está cansado. Montevideo se ve a lo lejos, el río del Plata da su reflejo, 4000 metros. Hay que nadar para la costa poder llegar. Surgió una alerta desde estribor, está extrañando su Santa Fe y aprovechando que no se ve se tira al agua desde babor. El quillá lo hizo buen nadador, chiflan las balas alrededor. Llegó a la costa y allí rondó, le dio un abrazo y felicitó por ser valiente y decidido. Este sargento es ascendido, ya llega alférez a Santa Fe con sus Las alas, ¿viste? Bueno, acabamos de escuchar